Agradecemos a Dios por la alabanza y a mis queridos hermanos en esta mañana, muy buenos días y feliz sábado. Qué bueno verlos, reencontrarnos en la casa de Dios. Y antes de ingresar a la reflexión en la Santa Palabra de Dios, tengo un par de consultas que quiero compartir con ustedes. La primera se encuentra en nuestro boletín. Ustedes tienen el boletín, yo les agradecería que lo tomen. Como es un tríptico, al abrirlo en la extrema derecha, allí tenemos dos informaciones que me parece importantes que podamos resaltar. Hubo un error allí donde dice Encuentros de Hijas de Dios Interdistrital, habla del sábado 10 de octubre, es el 10 de septiembre, hubo un error allí, no sabemos qué pasó, pero es importante que usted ajuste eso, no es el 10 de octubre, es el 10 de septiembre. Encuentro de Hijas de Dios, un evento importante para los ministerios de la mujer, para todas las damas de nuestra iglesia y de todo el distrito, ¿no? Un evento que va a ser a cargo de la líder de los ministerios de la mujer de nuestra asociación. Luego habla, dice, participe de nuestro pacto local, es una noticia que reiteradamente la vamos colocando, pero en el segundo ítem dice, la Junta Directiva de la Iglesia propuso un ajuste a la distribución de los porcentajes para optimizar el presupuesto. Y entonces mantiene el 30% que se aplica a las aldeas, en el desarrollo de las aldeas, incluyendo la construcción de capilla. Luego dice el 20%, antes era el 30% para el proyecto de comunicación de radio y TV local, y el 50%, o sea, agregó un 10% de la comunicación al proyecto de ampliación y acondicionamiento y equipamiento de nuestro templo, aquí en el parque. Así que hay una pequeña diferencia en el porcentaje de aplicación, ¿sí? Solamente para que ustedes vean, y de paso, ya que estamos hablando de esto, voy a invitar a Daniel para que preguntarle brevemente cómo está marchando en la aldea, por ejemplo, de Puerto Alvear, cómo está marchando la construcción, que entiendo que está avanzando, ustedes están dando periódicamente informes, contanos en pocas palabras cómo está marchando todo. Gracias a Dios, el Señor nos está acompañando con el tiempo, la construcción está avanzando a pasos agigantados. Esta semana hemos estado trabajando con las cabreadas y si Dios quiere para la semana que viene ya se estaría techando la iglesia de Puerto Alvear. Amén, amén. Ya tendremos, vamos a techar el templo de Puerto Alvear, qué maravilla. ¿Qué podemos decir a esto? Amén, hermanos. Dios está, y tus ofrendas y tu pacto están colaborando en forma directa. Ese 30% que pactuamos más ofrendas especiales que ustedes han dado, lo estamos aplicando en forma directa. Antes de fin de año tendremos el privilegio, Dani, ya comunicamos a la asociación quién es el director, la secretaria, la tesorera, para poder formar el nuevo grupo. Sale de filial y pasará a ser grupo organizado por la gracia de Dios, con un nuevo lugar físico, la capilla donde se podrán reunir. Amén, por Alvear. Hermano Haroldo, tengo el privilegio hoy de tenerlos ambos. Acérquese al micrófono y le pregunto brevemente, cuénteme, porque he visto mucho movimiento en esta semana en lo que implica todo el área que va a ser de ASA, Acción Solidaria Adventista, que cariñosamente llamamos Dorcas, y también vi que estuvieron trabajando en el techo. Cuéntenos un poquito qué se está haciendo. Bueno, quizás de abajo no pueden ver lo que se ha avanzado esta semana, pero todo ese sector donde van las aulas arriba, los baños y las otras habitaciones, ya se sacó el techo de chapa. Ha quedado solo la losa, y para evitar que cuando llueva se nos venga el agua para las aulas, hemos puesto toda una capa asfáltica allí para que con tranquilidad los constructores puedan continuar. Esta próxima semana seguramente ya comenzarán a levantar las paredes. Amén. Muchas gracias. Dos proyectos simultáneos. Tú, querido hermano, querida familia, estás colaborando con esto. Ampliación de nuestro templo, 2 salas nuevas ampliadas para nuestros niños, sector de administración, baños nuevos en la parte de arriba, sector de depósito y posiblemente algún espacio más. Estabas mencionándome hoy sobre que hay ahí un área que podríamos aprovechar ya que estamos construyendo. Y por otro lado, mis queridos hermanos, la capilla de Alvear. 2 grandes bendiciones para la gloria y honra de Dios. En tiempo de mayor crisis, Dios nos está permitiendo construir. Por lo tanto, pactuemos con el Señor, que nuestro compromiso siga siendo en esa dirección. Te animo para que en el nombre de Jesús podamos seguir colaborando conforme lo hemos venido haciendo y que nos está permitiendo avanzar de esta manera. Dios bendiga a su iglesia y sobre todo el desarrollo, el crecimiento, siendo que se están expandiendo las estacas de la iglesia de Dios, permitiendo mayor espacio y mayor lugar para las personas que son convocadas a la iglesia de Cristo.
Gracias, querido Daniel, gracias, querido Haroldo. Mis amados, la convocatoria para el día de hoy es lo que Dios requiere para cada familia. Un tema absolutamente relevante en una época de una crisis notable en el contexto del hogar y la familia. Gracias por haber leído hermosamente, querida hermana, el texto de Efesios capítulo 5. No obstante, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo, y la mujer respete a su esposo. Solo este principio establecido por el apóstol Pablo por revelación habla de una cantidad de información que vamos a ver hoy. Y por otro lado, hablando a los hijos, dice: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Y vosotros, padres, no irritéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Parecen cosas tan repetidas, tan remanidas, tan absolutamente conocidas por muchos de nosotros, pero tan descuidadas en este tiempo. Valores y principios que Dios ha establecido para el hogar y la familia, que están absolutamente condicionados al pensamiento individual e independiente de muchas personas, incluso que se dicen ser cristianas y que como consecuencia se están sufriendo el impacto de esas decisiones. La antropología no sabe cómo surgió el matrimonio, la ciencia del estudio del hombre no sabe cómo surgió el matrimonio. Los evolucionistas piensan que fue un proceso evolutivo, a la par que la sociedad y los individuos vivían en un estado de promiscuidad, se agruparon para defenderse de la naturaleza, para defenderse de otros grupos humanos, y entonces esto facilitó el trabajo y así surgió el matrimonio, dicen ellos. Sin embargo, los que creemos en el Señor, los que creemos en la santa palabra de Dios, los que creemos en el creacionismo, aceptamos lo que el don de profecía sintetiza de esta manera. Dios celebró la primera boda de manera que la institución del matrimonio tiene como su autor y creador al Dios del universo. ¿Creemos esto? Yo creo eso. Tengo la convicción plena de que es así. Que venimos de un estado de perfección y debido al pecado la degradación está destruyendo el hogar, la familia, la relación de padres con hijos y la cantidad de matrimonios, incluso, repito, en un ámbito cristiano, donde realmente sorprende alguna de las situaciones que nos toca ser testigos. Usted conoce su hogar. Usted conoce la relación de sus hijos con sus parejas. Usted conoce vecinos, hermanos, parientes, personas asociadas, relacionadas con la iglesia, que están pasando por crisis en el ámbito del hogar y de la familia. ¿Por qué? Tenemos que recordar que Dios como creador, y hay una cantidad de observación que podemos analizar, Génesis 2 nos recuerda que Dios es el autor. Génesis 2, 2 al 4 nos recuerda que es un matrimonio heterosexual. Debe ser monogámico, dice Malaquías 2.15. Debe ser un compromiso de pacto, dice Malaquías 2.14. Debe ser en un contexto genuino de amor, el amor que todo lo espera, todo lo soporta, dice 1 Corintios 13 y Colosenses 3. Debe ser permanente, Mateo 19.6. Debe haber genuina fidelidad, Éxodo 20:14. Debe haber sexualidad, Génesis 1:28, 1 Corintios 7. Debe haber genuino compañerismo, Génesis 2:18. Debe haber procreación, Génesis 1:28. Debe haber divorcio, no es el consejo divino, aunque para muchos es la opción primera. Debe haber nuevo casamiento, ¿qué dice 1 Timoteo 5:14? El don profético dice: cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia, el matrimonio es una bendición, salvaguarda la felicidad y pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, en un momento determinado llegó a decir que la fortaleza de una nación está en los hogares de su gente. Y estoy convencido de que es así. La fortaleza, y podemos transliterar las palabras de Abraham Lincoln, la fortaleza de la iglesia está en los hogares de la iglesia. Porque todo lo bueno que hay en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, es lo que repercute en la iglesia. Si las cosas no están bien en la iglesia, el origen nos lleva no a los problemas fraternos entre hermanos, nos llevan al hogar, a la familia, en forma directa.
No hay forma como escapar de eso. Y eso también repercute en la sociedad, en la comunidad que nos toca vivir. Es increíble la cantidad de jóvenes que manifiestan abiertamente que nunca tuvieron un hogar, aunque sí tienen una familia. Tuvieron una casa, pero no tuvieron un hogar. ¿Es tu caso? ¿Es mi caso? ¿Es nuestro caso? Casa u hogar. La casa la componen las paredes, las ventanas, los utensilios que hay en ella. El hogar está formado por personas, está formado por relaciones. El calor del abrazo, el sentir de un beso, una bienvenida, un regaño, una caricia. El hogar es la sonrisa del hijo, la ternura de la madre, la bendición del padre. La casa se construye en determinado momento y tiene un costo determinado. Puede ser ladrillo, paja, madera, lo que sea. El hogar se edifica día a día con aquellos trocitos de ternura, de cariño, que se ofrecen y se comparten, de perdón, de tolerancia. La casa es un eso, el hogar es un nosotros. La casa es fría, sin vida, el hogar es cálido, es esperanzador. El hogar, la familia. El hogar no admite maltrato, las vejaciones, ningún tipo de violencia, sea física o emocional. Y todos tenemos una responsabilidad. El hogar protege el alma y el espíritu, por lo tanto también el cuerpo. La casa se puede comprar, el hogar no tiene precio. Esa es la realidad. Y nosotros tenemos cada vez más grupos familiares, tenemos casas, pero cada vez hay menos hogares, según estas definiciones que estamos leyendo. El esposo y el padre tienen una parte que cumplir. La esposa y la madre tienen una responsabilidad que asumir. Los hijos tienen su parte también que desenvolver. Todos trabajando unidos para hacer del hogar un lugar feliz. Como dice el don de profecía, un pequeño cielo aquí en la tierra. Ahora bien, si hiciéramos un diagnóstico por el tiempo que se nos permite breve en esta mañana, vamos a descubrir que en general existen lo que se llaman familias funcionales y familias disfuncionales. Y entre estos dos límites existen una serie de características. Ahora, dentro de lo funcional o disfuncional que puede hacer una familia, tenemos familias típicas y atípicas. Las familias típicas están constituidas normalmente de un padre, una madre, hijos de lazos sanguíneos o no. Pueden ser adoptados. Las familias atípicas pueden estar constituidas por uno o dos padres, ambos asumen, uno de los padres, asume ambos roles, uno de los padres y un pariente sustituto desempeñando el rol que no el de aquel que no está, padres sustitutos en caso de la desaparición de ambos. Es diferente de ser padres adoptivos, en este caso son tutores. Hoy se habla mucho de familias ensambladas, ¿no? Como resultado de divorcios previos, ¿no? Una familia que trae sus hijos por acá, otra familia, otro de las personas, sea hombre o mujer, que trae sus hijos del divorcio previo, de un matrimonio previo. Y entre lo típico y lo atípico, lo funcional y lo disfuncional, hay un espectro de posibilidades entre esos dos extremos. Y quisiera compartir con ustedes algunas de esas características que me parece que son trascendentes que las entendamos. ¿Cuál es la característica de un hogar funcional, por ejemplo? ¿Qué se espera de un hogar funcional? En un hogar funcional se descubre que debe haber apoyo mutuo. El apoyo mutuo es algo que se desarrolla, conductas positivas, un sano crecimiento. Hay apoyo. Hay comunicación genuina, directa, clara, específica, estimula el crecimiento. Se sientan para dialogar y tratar el tema, no se esconden las cosas. La autoestima suele ser alta en un hogar funcional. Hay valores y se respetan, se quieren, se apoyan mutuamente. El nivel de frustración es bajo. La familia sabe que hay problemas, hay desánimos, hay tropiezos, hay dificultades, hay días negativos, pero esto no los lleva a derrumbarse como grupo familiar, sino que ellos entienden que hay mecanismos para enfrentar esas dificultades. Y la organización familiar de estos padres suelen ser guías, no dictadores, son flexibles, no rompen las normas, edifican la familia entre dos cercos, el amor y la firmeza, y en ese ámbito se desenvuelve una familia funcional. ¿Cuáles son las características de las familias disfuncionales?
Resulta que hay características que se destacan. El apoyo mutuo en estas familias están alterados. La relación consigo mismo y los demás está quebrada. Tienen dificultad en crear un clima positivo. Se anticipan siempre a lo peor. Se ocultan en un muro de desconfianza. Tienen miedo de enfrentar los problemas. La comunicación siempre es confusa, es indirecta. No muestran su mundo interior, por lo tanto tienen dificultades de abordar y cambios de conducta ni ahí. La autoestima es muy disminuida. Se creen los menos valiosos, no toleran errores en los demás porque no soportan los propios suyos. Permanentemente piden más de los demás para satisfacer su vacío interior. Eso sucede en una familia disfuncional. El nivel de frustración suele ser muy alto y suelen tratar de delegar las culpas siempre en otros, sin asumir el rol de aquello que les corresponde. La organización familiar, los padres se envuelven duros, rígidos, los límites son puestos en base al autoritarismo, suelen ser implacables, crean sentimientos de culpa, tienden a hacer diferencias entre los miembros de la familia, tienen normas de vida muy rígidas, secretas. A veces no se demuestra el enojo, pero se actúa y se lo tiene guardado. Eso sucede en una familia disfuncional. Familias típicas, atípicas, funcionales, disfuncionales. Esa es la realidad en la cual nos movemos diariamente en todos nuestros hogares y familias, inclusive en el seno de la Iglesia. Como resultado de esto, las familias presentan algunas patologías. Hay algunas patologías que se desenvuelven. Por ejemplo, hay una patología de tipo cultural. ¿Qué patología es eso? Una enfermedad de tipo cultural. Lo que la persona vivió, el medio, su entorno, rasgos que los caracterizan. Latinoamérica, ¿no? Se destaca. La idiosincrasia. La persona ríe y llora porque la cultura así se lo enseñó. La vez pasada estábamos con un profesional hablando de Chile y él nos contaba cómo en Chile nuestros hermanos gitanos, cuando alguien muere hacen una fiesta. Cuando alguien fallece es un motivo de alegría. Y usted va a un velorio, se encuentra con una gran fiesta, una gran reunión de alegría y de gozo. Y todo el mundo sonríe porque el alma ha descansado, dice, ya no más sufre, entonces hay motivo de mucho gozo y de alegría. Y la gente danza y se pone contento. Eso hacen los gitanos. Y resulta que cuando alguien nace, todos están de luto y le dan el pésame a la pobre madre que recibió el bebé. O sea, una cosa extraña, pero es cultural. Muestra que aprendemos a llorar y a reír según el imprimatur que la cultura me ha dado. Así que usted va con la alegría a llevar un regalito y se encuentra que todos están llorando. No hay alegría, no hay fiesta, no te van a dar de comer. Vas a estar ahí derramando lágrimas porque una nueva alma ha llegado a este mundo para el sufrimiento y el dolor. Interesante, ¿no? Concepto cultural, una condición cultural. Pero hay otras patologías interesantes. Está la patología social. Hay arte de destrezas psicosociales. Es el producto de la falta de aplicar y catalizar las destrezas psicosociales. Al nacer recibimos nuestros padres capacidades, sin embargo, entre tanto, no sabemos a veces cómo enfrentar o cómo resolver ciertas situaciones. Patología social. Hay patología de carácter psicológica. Es la inhabilidad de poder percibir la realidad. ¿Cómo percibe la realidad? ¿Es disfuncional? ¿Requiere ayuda profesional? Puede haber varias de esas opciones. Son patologías que están presentes en todas las familias, de una u otra forma, más acentuado que en otras. Hay patologías orgánicas, endógenas, internas. Primero, pregunta, ¿será que tiene una patología orgánica? ¿Necesita un abordaje clínico, médico, para detectar posibles enfermedades o disfunciones orgánicas de acuerdo al sexo, la edad, el estado físico, la nutrición, etcétera? Puede ser. Hay una patología espiritual exógena. Un diagnóstico de la Iglesia Adventista hace unos años determinaba que el 64% de los miembros no tienen la devoción matutina ni la lección de la escuela sabática. ¡Wow! Una estadística oficial de la Iglesia a nivel global. Era tema de preocupación. Si no leo la palabra de Dios, si no estoy en íntima relación con el Señor, si no busco en la primera hora del día el Señor, y es posible que durante el día yo reciba el impacto de esa situación personal. Entonces, son situaciones que me llevan a un estado de patología espiritual también. Se habla de compatibilidad e incompatibilidad de caracteres, que pueden vivir o no con otra persona, que pueden entenderse con otros, que pueden armonizar o conciliar con otros, si hay tolerancia mutua, que se une fácilmente al otro. Pero atención, tenemos que recordar que no existe un hogar exento de conflictos. Quien dice que no tiene conflictos, miente.
no debe tener miedo a las diferencias. Aún las personas maduras se enfrentan diferencias y conflictos. Cuando damos los cursos matrimoniales solemos contar y decir que las tendencias heredadas y cultivadas no mejoran con el tiempo, todas ellas empeoran, a menos que sean tratadas. Si hoy tu esposo es mañoso, prepárate, mañana va a ser más mañoso todavía. A menos que sea tratada. Fíjese qué interesante, una de las cosas que hemos descubierto, dice el don de profecía, muchos descubren demasiado tarde que no se adaptan el uno al otro y el resultado de esa unión es una vida miserable, dice el don de profecía. No conseguimos adaptarnos. ¿Por qué? Existen diferencias, claro que existen diferencias. Estamos casados con una persona del sexo opuesto, ya hay una enorme diferencia. Venimos de hogares diferentes, de una cultura diferente, de un entorno diferente, hay diferencias. Nuestro ADN es absolutamente diferente, no hay uno solo igual al otro. Fuimos educados en formas diferentes, tenemos hábitos diferentes y por otro lado el propio Satanás se ocupa de utilizar esas diferencias para justamente quebrantar mi relación de familia. Y mire la cita del don de profecía de Hogar Cristiano, página 91. Satanás está siempre listo para obtener ventajas cuando se presenta cualquier divergencia. Y al influir sobre los rasgos de carácter censurables, hereditarios, que hay en el esposo o la esposa, procurará enajenar a quienes unieron sus intereses en un pacto solemne delante de Dios. Satanás está atento a mis debilidades para buscarme. Y si yo espiritualmente no estoy fortalecido, es obvio que ese problema se va a acentuar. Y entonces comienzan esas extrañas frases entre nosotros. Ay, fulanita, ella tuvo suerte, consiguió un buen esposo, dice. ¿Será que es así? ¿Es una lotería como algunos jóvenes plantean? ¿Así es el matrimonio? ¿Así es ¿O hay principios establecidos por Dios en el hogar, la familia, que son inamovibles, que si los tenemos en cuenta garantizan la posibilidad de poder ser felices a pesar de las divergencias y a pesar de las diferencias? Solo que la tendencia humana es pensar así, muy racionalmente. Y bueno, no le fue bien a Danielito, ¿qué vamos a hacer? Algunos piensan así. No, no es así. Hay diferencias, claro que somos diferentes. Suele haber afinidades en las parejas que sí, en algunas cosas comparten, pero a la larga son más las diferencias que las afinidades. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver cuáles son los principios que el cielo me ofrece para poder sostenerme y fortalecerme. No puedo abstraerme de lo que Dios ha establecido. Si el que creó el hogar y la familia fue Dios, entonces voy a buscar el consejo de Dios, porque Dios tiene mucho para decirme. Días pasados, singularmente, una persona vino a verme a la oficina que tenía un problema importante y entonces necesitaba consejo bíblico, no consejo del pastor. ¿Qué dice Dios sobre esto, pastor? Y resulta que alguien le dijo, no, pero no vayas a ver al pastor. ¿Cómo vas a ir a ver al pastor? Si vos vas a ver al pastor, significa que sos débil, no tenés... qué lindo. Significa que entonces seguimos resolviendo los problemas en casa como creemos y así nos está yendo. No es que dependemos del pastor, tenemos que depender del Señor, que es lo que Dios dice en su palabra en relación al hogar, la familia, el matrimonio, la sexualidad, cómo criar nuestros hijos. No podemos seguir, repito, alienados a ese enorme consejo divino que Dios nos ha dado. Por eso estamos sufriendo el impacto en nuestros hogares y familias. Por eso necesitamos rever este tema. Necesitamos analizarlo con seriedad, con análisis crítico, honesto, para poder decir, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué quieres para mí? Satanás está listo para obtener ventaja cuando se presenta cualquier divergencia e influir sobre los rasgos de carácter censurables hereditarios. Claro que lo heredado, lo cultivado, cuando el mandamiento dice yo visito la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera y cuarta generación. ¡Wow! Dios visita. Cuando nacimos ya veníamos con la tendencia heredada de 4 generaciones atrás nuestro. Y entonces comenzamos a hacer cosas que inimaginables. Yo jamás pensé, ¿cuántas veces he escuchado esta frase? Pastor, yo jamás pensé que iba a actuar de esta manera con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo. Y no sé de cómo, porque mis padres nunca me enseñaron. Sí, pero tenemos las tendencias heredadas allá atrás. Y el don de profecía dice maravilloso en el libro Mente, Carácter y Personalidad, no traje la cita esta mañana, creo que está en el 2º tomo, dice así, por la conversión Dios transforma nuestras tendencias heredadas y las transforma en tendencias positivas. La obra de la conversión hace un cambio
Y de repente lo que venía mal, lo que parecía un imprimatur donde iba a tener un futuro lúgubre, me dice, no, se puede cambiar. Lo heredado, lo cultivado, si te entregas al Señor, el Señor por medio de su Espíritu hace el cambio. Y lo que era nefasto ahora pasa a ser algo positivo. Y tenés la oportunidad de ser genuinamente feliz en tu hogar, pero tenés que darle lugar a Dios. Lo que está faltando en nuestros hogares es la presencia de Dios. El consejo de Dios. Dar lugar a Dios. No es conocer cosas acerca de Dios. No es estar en la iglesia en la mañana o en la tarde o en las diversas reuniones a lo largo de la semana o tener mi nombre o tener una determinada responsabilidad o cargo. No, es estar comprometidos y viviendo la experiencia de la palabra. Eso es lo que hace la diferencia. De esposos que se destratan, pero llega el momento donde reconocen, se arrodillan, se piden perdón a Dios y el Señor restaura y fortalece y se renueva la relación. Las pruebas de uno, dice el don profético, no son las pruebas del otro. Los deberes que uno encuentra ligeros para el otro pueden ser difíciles y penosos. Hay diversidad de caracteres en los miembros de la familia. Incluso en una misma familia. Con frecuencia existen en la misma familia notables diferencias de temperamentos y de carácter, pues está dentro de los planes de Dios que se relacionen personas de temperamentos variados. ¡Wow! Es el plan de Dios. Dios no quiere que seamos todos igualitos, que seamos diferentes, que pensemos diferentes, que tengamos actitudes diferentes. Pero el tema es cómo poder tener unidad en medio de esas diferencias, cómo tener convivencia en medio de esas diferencias. Si generalmente la esposa llora en silencio o actúa agresiva y a los gritos expresando su sentir. El esposo suele ignorar a la esposa, también suele gritar, a veces pierde el control o se retira del hogar. Conozco a más de uno acá en Libertador que salen a caminar. De repente uno encuentra ahí, está haciendo ejercicio. No, se fue de la casa porque tuvo un problema con la esposa. ¿Se ríe? No se ría, es real. Esas cosas existen. Si Dios quiere que sea un pequeño hogar, que nuestro hogar, sea un pequeño cielo en la tierra, no puedo abstraerme. Permítanme ir a un texto que para mí es central, porque lo resume todo. Vamos al Salmo 127, verso 1 y 2. Salmo 127, versos 1 y 2. Si el Señor no edifica la casa, el hogar, en vano trabajan los que le edifican. Si no es Dios que está en el control, si no es Dios en esta mañana, en el desayuno, al iniciar el día, al realizar las tareas, si no es el Señor que me está aconsejando, guiando, impresionando mi mente, mi pensamiento, no guiándome yo por mi vana sabiduría que pienso que esto, porque me dijeron, porque me enseñaron, porque yo creo, porque a mí me parece, todas frases muy buenas, pero que a esta hora no resuelven el problema que estás teniendo dentro de tu matrimonio. Y te dice acá claramente el Señor, si el Señor no edifica la casa, se terminó, no hablemos más. Ya está definido el tema. Si no es Dios que está en el control, no hay futuro. Y dice claramente, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás que os levantéis de madrugada, vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios al sueño. Qué hermoso llegar al fin del día, poner nuestro rostro sobre la almohada y decir, Señor, gracias, y descansar. Porque mi corazón está pacificado, porque estoy en una relación en paz con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, porque puedo estar en tranquilidad de saber que si hubo problemas, los resolvimos debidamente. No que vivimos atormentados, corriendo al profesional, corriendo a la farmacia para tener antidepresivos, para tomar ansiolíticos, para tomar esto y aquello para poder. Y entonces algunos, que no quiero señalar, les va muy bien en su comercio por causa de estos problemas que nosotros tenemos. Cariñosamente, Dani. Es real, hermanos. A su amado dará Dios el sueño. A su amado el Señor le dará el descanso. ¿No puedes descansar? Volvamos al Salmo 127, 1.
Los que no están dispuestos a adaptarse el uno al otro en sus disposiciones para evitar las divergencias y contiendas desagradables, no debieran dar este paso, dice el don de profecía. Y hay una cita que me impacta profundamente. Está en manuscrito 31 de 1911 y en el Hogar Cristiano, página 103. Dice: a veces en la vida matrimonial hombres y mujeres obran como niños indisciplinados y perversos. El marido quiere salirse con la suya y ella quiere que se haga su voluntad. Y ni uno ni otro quieren ceder. El tema es quién tiene el control, quién tiene la manija. Una situación tal no puede sino producir la mayor desdicha. Ambos debieran estar dispuestos a renunciar a su voluntad u obligación. No pueden ser felices mientras ambos persisten en obrar como les agrade. Qué cita tremenda. Diagnóstico que Dios hace a través de la revelación. 4 textos bíblicos que traemos para compartir. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. No está diciendo, no es una apología a la pobreza que Salomón está dando, pero sí está determinando que lo importante para la prosperidad legítima y la felicidad es en el temor del Señor, en la reverencia hacia las cosas de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de esto que queremos hacer en nuestro hogar? Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Necesitamos sabiduría en nuestros matrimonios. Proverbios 27:5, mejor es la reprensión manifiesta que amor oculto. Muchos aman ocultamente. Nadie sabe lo que sienten. La esposa no tiene la menor idea de lo que está pasando por la cabeza del marido. El marido no entiende lo que le pasa a la esposa. Mejor es la reprensión, la aclaración, el diálogo manifiesto que amor oculto, dice Proverbios 27:5. Y Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y una cita otra vez del Ministerio de Curación, libro que estamos estudiando estos días en el culto de oración. Lo que la humana sabiduría no puede lograr, lo que toda tu sabiduría, no importa si sos profesional, si sos un empleado, si sos una persona que tiene un oficio, no importa. Si tienes grandes títulos doctorales o no los tienes. Lo que la humana sabiduría no puede lograr, la gracia de Dios lo hará en quienes se entreguen a Él con amor y confianza. Su providencia puede unir los corazones con lazos de origen celestial. Pero pastor, la lógica dice que esta gente no puede estar juntos, se tienen que separar, se tienen que apartar, se tiene que ir cada uno a su casa de vuelta. Sí, algunos piensan así. Y es respetable la opinión. Pero lo que la humana sabiduría no puede hacer, Dios puede hacer. He visto hogares sin futuro alguno reconstituidos. He visto familias que supieron y entendieron lo que significaba juntos buscar al Señor y ver hogares absolutamente resueltos. Y eso a mí me da esperanza. Muestra que la revelación no nos engañó. Sí es posible. Pastor, ya no tolero más esto. Yo sé que está difícil, pero Dios le va a dar. Dios va a hacer el cambio. Dios puede hacer el cambio. La gracia de Dios lo hará en quienes se entreguen a Él con amor y confianza. Su providencia puede unir los corazones con lazos de origen celestial. Las palabras más bendecidas que poco solemos escuchar: me equivoqué. Por favor, querido, querida, perdóname. Y la expresión que también tan necesaria: te amo. Las faltas de expresión de amor y cariño deterioran rápidamente la felicidad en el matrimonio. Se da sobreentendido, porque hace tanto tiempo que estamos juntos, pero la verdad es que las estadísticas nos cuentan que cada vez vamos mal, peor, especialmente las nuevas generaciones. Hace 38 años atrás, en una estadística en los Estados Unidos se hizo en el año 78,
Y la pregunta era, ¿usted piensa que la mayoría de los casados hoy permanecerán casados el resto de la vida? En aquel año, 1978, 38 años atrás, casi 40 años atrás, el 60% dijo no van a permanecer juntos. Ya creían en aquel momento. Imagínese lo que pasa hoy, 2016. Hemos de descubrir los aspectos positivos en nuestra pareja. Si ella es habladora, significa que es sociable. El aspecto positivo. Si está todo el tiempo irritada, significa que ella es muy sensible. Si ella es mezquina, agarrada, es porque es una persona muy económica. Si ella es exagerada, es porque es una persona sumamente ordenada. Si es sobreprotectora, es porque es una persona que se preocupa permanentemente. Tratar de ver el aspecto positivo, no quedarnos con los aspectos negativos. Y de parte de ella hacia él, si él es terco, eso significa que tiene convicciones firmes. Si él es rígido, significa que es tenaz, una persona insistente, trabajadora, esforzada. Si es dominador, es una persona muy segura de sí mismo. Si es un soñador, significa que es creativo. Si es demasiado meticuloso, seguramente es una persona organizada y eficiente. Buscar el aspecto positivo de aquellas cosas que suelen ser motivos de tensión dentro de la pareja y dentro de la relación del matrimonio. Y acá bien citas fuertes, permítanme compartirlas. Cuando los maridos exigen de sus esposas una sumisión completa, declarando que las mujeres no tienen ni voz ni voluntad en la familia, sino que deben permanecer sujetas en absoluto, colocan a sus esposas en una condición contraria a las que les ha asignado la Escritura. Si es tosco, rudo, turbulento, egoísta, duro e intolerante, no digan nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe sometérselo en todo, porque no es él el Señor, no es el marido en el verdadero significado del término que Dios le ha asignado. Cuando esto sucede, cada miembro de la familia debiera considerar como sagrados los sentimientos y los derechos de los demás, debiera respetarlos. De esta manera se cultivaría la consideración mutua y la tolerancia, se suavizarían los prejuicios, se alisarían las esperanzas de carácter, podrían alcanzar la armonía y la combinación de diversos temperamentos, sería un beneficio mutuo dentro del hogar y la familia. Y miren esta otra declaración. Nadie, escuche bien esto, nadie puede destruir tan completamente la felicidad y utilidad de una mujer y hacer de su vida una carga dolorosa como su propio esposo. No hay peor enemigo. La Biblia dice, cuídate de quien duerme a tu lado, ¿no? Miren lo que dice acá. Nadie puede destruir completamente la felicidad y utilidad de una mujer y de hacer su vida una carga dolorosa como su propio esposo. Eso la carga para el esposo, la responsabilidad del esposo. Ahora viene para la esposa. Y nadie puede hacer la centésima parte de lo que la propia esposa puede hacer para enfriar las esperanzas y aspiraciones de un hombre, paralizar sus energías y destruir su influencia y sus perspectivas. No hay futuro. Ni el hombre ni la mujer están resolviendo el problema. Su sabiduría no le alcanza. Solo Dios. Solo Dios, pacificando corazones de unos y de otros. De la hora de su casamiento data para muchos hombres y mujeres el fracaso de toda la vida, así con sus esperanzas para la venidera. El hombre de hoy necesita evitar la tentación de dominar a su esposa, considerarla como un ser inferior a él. Debe aceptarla como a sí mismo, igual en dignidad, amarla y respetarla. Palabra de Dios. La mujer de hoy necesita evitar la tentación de volverse independiente de su esposo, sentirse superior a él, estar en rivalidad con él. Los esposos felices son aquellos que se respetan, comprenden, apoyan y cooperan y toleran mutuamente. ¿Y qué de la relación con los hijos? El padre no debe dejarse absorber tanto por sus negocios y el estudio de los libros que no pueda tomar tiempo para estudiar la naturaleza de sus hijos y sus necesidades. Debe ayudar a idear maneras de mantenerlos atareados en los trabajos útiles que concuerdan con sus diversas disposiciones.
Cualquiera sea el carácter de su ocupación, no es tanta la importancia como para excusarle por descuidar la obra de educar y preparar a los hijos para que anden en el camino del Señor. Incluso Elena White hicimos un estudio hace un tiempo atrás sobre el referencial paterno. Hoy hay tantos hogares lastimados, golpeados por diversas situaciones que les ha acontecido, por la cual han pasado, donde muchas madres quedan solas con sus hijos. Y Elena White dice que hay que cuidar a las hijas mujeres, pero en especial dice a los hijos varones. Hay cantidad de citas donde profecía que insiste en esto. Y yo no había prestado atención a esto hasta que un día empecé a analizar y me di cuenta de la importancia al que le da a ella. Y comienza a insistir, hay que cuidar a las hijas damas, pero particularmente a los hijos varones, dice, y especialmente con la presencia del padre dentro del hogar. La ausencia del padre está produciendo desastres en la identidad de los jovencitos y los varoncitos. Por eso es tan importante lo que está mencionando el don de profecía. Sigamos el consejo divino para que nos vaya bien. Padres, combinad el cariño con la autoridad, la bondad y la simpatía, con la firme reprensión, dedicad a vuestros hijos algunas de vuestras horas de ocio, intimad con ellos, asociaos con ellos en sus trabajos y juegos, ganad su confianza, cultivad su amistad, especialmente la de vuestros hijos varones, De este modo ejerceréis sobre ellos una poderosa influencia para bien. Elena White en Obreros Evangélicos, página 204, dice una frase sorprendente: lo que el mundo necesita no es tanto grandes intelectos, sino como hombres buenos que sean una bendición en sus hogares. ¡Wow! Hombres buenos que sean una bendición en sus hogares. La gracia de Cristo es lo único que puede hacer esta institución, lo que Dios quiso que fuera, un medio para bendecir y elevar a la humanidad. La oración en el círculo de toda la familia. Hagamos todo lo posible para orar en forma individual, comulgando con el Señor, en nuestro culto personal y especialmente en familia, dice. Únicamente donde reina Cristo puede haber amor profundo, verdadero y abnegado. Y ella insiste. Segunda de Joya de los Testimonios, página 119. Se necesita religión en el hogar, religión en el hogar. Únicamente ella puede impedir los graves males que con tanta frecuencia amargan la vida conyugal. Cristo no vino para destruir la institución del hogar, sino para devolverle su santidad y elevación original. Vino para restablecer la imagen moral de Dios en el hombre y comenzó su obra sancionando la relación matrimonial. Lo hizo en el Edén, cuando comenzó todas las cosas, luego de la creación, y lo hizo por redención, cuando comenzó su ministerio terrenal, Cristo Jesús, ¿se acuerda? En las bodas de Caná de Galilea, cuando Jesús fue con sus discípulos, junto a su madre allí hizo su primer milagro, ¿no? O sea por creación y por redención, el Señor sancionó el matrimonio, reconoció la institución y la valorizó. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edifica la casa. Dios deseaba que la tierra se llenara de gozo y paz. Creó al hombre para la felicidad. Anhela llenar el corazón humano con la paz del cielo. Desea que las familias terrenales sean un símbolo de la gran familia celestial. El hogar debiera ser todo lo que la palabra implica. Debiera ser un pequeño cielo en la tierra. Un lugar donde los afectos se cultiven en vez de reprimirse diligentemente. Cultívense el amor, la simpatía y la verdadera cortesía mutua, de ello depende nuestra genuina felicidad. Necesitamos aceptar que Dios tiene un plan para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestra relación con nuestros hijos. Necesitamos mayor presencia del cielo en nosotros y en la vida de nuestro hogar para que nos vaya bien. Y frente a los enormes ataques directos que Satanás está haciendo y que algunos no reconocen ni consideran, por eso son víctimas permanentes, el Señor nos dice que tu hogar, que mi hogar, que nuestro hogar sea el pequeño cielo en la tierra, un anticipo de las vivencias celestiales que por la eternidad tendremos. Dios bendiga el hogar y la familia en esta mañana.
Dios bendiga tu hogar y mi hogar. Pero no te olvides, por más dificultad que haya, no pienses que la solución es alternar y pensar que buscando en otro vas a resolver el problema. No, plantate ahí, arrodillate con tu marido, con tu esposa, con tus hijos y busca al Señor, pedí consejo divino y vas a tener la fortaleza y la dirección que solo Él te puede dar. No pienses que buscando una alternativa vas a resolver tu problema, porque la alternativa también viene con sus propios problemas. Todas ellas. Hay gente que cambia de pareja como que cambia de camisa. Pasaron los meses del conocimiento, la luna de miel, y cuando quiere acordar, cada uno mostró lo que era y de repente ahora lo que eran todo amor se transformó en una crisis total. ¿Por qué? Porque seguimos siendo humanos seres diferentes, con ADN diferente, con una carga que venimos trayendo de 4 generaciones atrás nuestro, que van atentando permanentemente contra nuestra conducta y que para ello solo el Señor puede frenar, parar y bendecir. Dios bendiga a su iglesia en esta mañana. Y que el consejo divino del hogar y la familia esté en el corazón de jóvenes y adultos, de hijos y de padres, de esposos y de esposas, del pastor y su familia, de usted, querido hermano, y su familia, para que el Señor nos bendiga y que nuestro hogar sea un pequeño cielo aquí en la tierra. Amén.